Hoy la Iglesia interrumpe el ciclo de Adviento para comenzar la recta final, los últimos 8 días de Adviento, que tienen unas lecturas diferentes. Y hoy, 17 de diciembre, comenzamos leyendo el Evangelio, el inicio del Evangelio de San Mateo, la genealogía de Jesús, que a una primera vista es una lista larga, un tanto aburrida para nosotros, de nombres de antepasados de Jesús, con el objetivo de Mateo de mostrar a los judíos que Jesús primero es un verdadero judío, pero no solamente eso, sino que además es descendiente de los principales personajes de la Biblia, de las promesas de Dios, es decir, Él es el cumplimiento de las promesas de Dios y es descendiente no solo del rey David, sino de Abraham. Pero no solamente se queda en esto, que ya es bastante, sino que podemos ver otros elementos interesantes. En primer lugar, vemos cómo las genealogías marcaban solo nombres ilustres, o al menos subrayaban los nombres ilustres. Sin embargo, en el caso de Jesús, vemos que en esta lista hay varios personajes con vidas, así como algunos son santos, como Abraham, o el mismo David, que al final terminó también siendo declarado como un santo, pero que al mismo tiempo tuvo en su vida momentos tristes y vergonzosos y terribles, en donde incluso vemos que llegó a ser asesino y adúltero, aunque después se haya convertido de su pecado. Y vemos de otros muchos personajes como Salomón, como el nieto de David, Roboam, pero no solo, también varias de las mujeres que aparecen allí. Aparece Betsabé, pero aparece también Betsabé, que es la mujer que adulteró con David. Pero también aparece Rahab, una prostituta, Tamar, que hizo cosas vergonzosas para tener un hijo. Y así podemos ver tantos nombres con pecados y pasados vergonzosos en esa lista. Con lo cual nos muestra Dios que Él no se avergüenza de nosotros. Él se hizo hombre con todas las consecuencias. Dios se encarnó y se hizo parte de nuestra familia humana con todas las de la ley. Él es nuestro familiar, Él es nuestro hermano. En todos los sentidos se hizo hombre y vino a redimir con su divinidad nuestra humanidad. De manera que, asumiendo toda nuestra familia humana y toda nuestra historia, Él viene a transformarla y nos está diciendo que nosotros tenemos esperanza, nuestras familias tienen esperanza, con todas sus historias y con todas sus vergüenzas y con todos sus detalles. Dios es capaz de entrar en nuestra vida y en nuestra familia y hacer una obra de sanación y salvación maravillosas. Entonces esa es la primera lección que nos da esta genealogía, esta lista de antepasados de Jesús. También es interesante ver cómo incluye el nombre de estas mujeres. Nombra a 5 mujeres, si incluimos a la Santísima Virgen María. Y por tanto nos hace ver que esta lista no es solamente de los hombres, que eran los importantes en las listas genealógicas, sino que también se valora el papel de la mujer, tan importante en la crianza y en la historia de cada uno, la madre. Y no solamente eso, sino que también esas mujeres que son mencionadas, exceptuando a la Virgen María, eran mujeres extranjeras de otros pueblos. Y con eso también nos está subrayando que el Mesías no solamente es de los judíos, sino de todo el mundo. Vino a hacerse hombre y a hermanarse con todos los seres humanos, independientemente de su raza, de su origen. Por último, conviene explicar brevemente el final de este texto, donde se nos dice que había 14 generaciones
desde Abraham a David, 14 generaciones de David al destierro de Babilonia y 14 generaciones desde el destierro de Babilonia hasta Jesús. ¿Por qué subrayar ese número 14, 14, 14? Pues resulta que en hebreo los números se escriben con letras, así como los romanos también. Se escriben con letras hebreas. Y escribir la palabra, el número 14 se escribe con las letras que equivaldrían a nuestra D, V, D, DVD. Y en hebreo no se usan las vocales para escribir. Por tanto, el número 14 se escribe exactamente igual que el nombre David. Entonces, lo que nos está diciendo Mateo es que si en la genealogía aparece 14, 14, 14, significa que la genealogía dice de manera misteriosa y encriptada el nombre David, David, David. Es decir, que Jesús es el rey esperado, el descendiente de David, o si queremos el nuevo David, aquel que viene a reinar, aquel Mesías prometido, rey poderoso que viene a este mundo. Por tanto, está subrayando el origen de Jesús, que nacerá en la ciudad de David, que es Belén, y que vendrá con poder y gloria, pero al mismo tiempo con humildad y sencillez. En el Antiguo Testamento, en la lectura que hemos escuchado hoy, se menciona que Jacob será un león, y ese león de la tribu de Judá es Jesús, león en cuanto que es el vencedor poderoso, pero al mismo tiempo el Apocalipsis, a la vez que lo llamará león, lo llamará cordero. Y por tanto vemos que Jesús es ese león vencedor, pero que venció siendo un manso cordero que dio su vida por nosotros. Pidámosle al Señor que nos conceda confiar en sus promesas de salvación, que también son para nosotros. Él tiene el poder y la fuerza para transformar nuestra historia de pecado en una historia de salvación y de santidad. Que así sea.